población migrante latinoamericana ha venido creciendo durante los últimos años a un ritmo acelerado. Para dar ejemplos, miremos el caso de Venezuela. Más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país y el 80% de ellos se han establecido en otros países de Latinoamérica. O los haitianos, que han estado migrando a lo largo del continente con 275.000 visas otorgadas por Chile en los últimos 10 años. La magnitud de estos flujos de personas imponen numerosos desafíos a los países receptores, especialmente a los sistemas de salud, que tienen que brindar una atención a una población que va en gran crecimiento. Estas recientes oleadas de migrantes latinoamericanos son particularmente vulnerables a riesgos de salud por varias razones. Es probable que vivan en condiciones precarias, tengan trabajos inestables y realicen largos viajes en los que están expuestos a la inseguridad alimentaria, la falta de refugio y riesgo de trata de personas. Muchos de ellos abandonan sus países de origen con grandes problemas de salud y falta de vacunación, que junto con los peligros a los que se enfrentan en el camino, contribuyen a un perfil de salud deteriorado tras su llegada a los países de destino. En cuanto a migración, tenemos que hay diferentes tipos. Ahí, según su destino, está la migración interna o nacional y la migración externa o internacional. La nacional dentro de territorio nacional y la internacional fuera del país del migrante. En cuanto a la duración, según la duración está la migración temporal por cierto tiempo y la migración permanente cuando el migrante ya se establece en un lugar definitivamente. Según su carácter puede ser migración voluntaria o migración forzada. Cuando es voluntaria el migrante decide desplazarse por voluntad propia, y la forzada es cuando el migrante debe salir de su territorio debido a situaciones externas, así él no quiere hacerlo. Según la situación del migrante hay el migrante legal o regular y el migrante ilegal o irregular. El legal cumple con todos los requisitos legales, lo cual le permite no solo el ingreso, sino su posterior inserción académica o laboral. En cuanto a la migración ilegal o irregular, el migrante no tiene los documentos necesarios para estar en el lugar de destino de forma legal, pero aún así pues logra entrar y permanece en el territorio. Eso lo convierte en blanco para las autoridades. Además, también le impide tener acceso a servicios básicos, empleo o educación. También está la migración según la edad. Hay migración adulta, migración infantil y migración del adulto mayor. Tenemos que las causas de la migración pueden ser políticas, económicas, bélicas o ecológicas. En cuanto a políticas, puede ser por golpes de Estado, inestabilidad en la alternancia del poder, persecuciones a disidentes, políticos, etc. Si económicas, puede ser por la hiperinflación, escasez de productos básicos, controles cambiarios, altos niveles de desempleo. Bélicas puede ser por las guerras entre países, conflictos entre guerrillas internas, guerras civiles, etc. Y las ecológicas puede ser por desertización, temperaturas extremas, desaparición de las fuentes hídricas o alimentos, entre otras. Y pues todo esto conlleva ciertas consecuencias que afectan tanto el lugar de origen como el lugar de destino. Las migraciones masivas sobre todo generan nuevas dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales para ambas partes. En cuanto a económicas, tenemos que puede haber aumento de la mano de obra en el país receptor y disminución de la fuerza de trabajo en el país de origen. En cuanto a las políticas, puede haber cambios en las políticas migratorias, bien sea para flexibilizar o endurecer los requisitos de entrada y permanencia. En cuanto a las sociales, puede haber redistribución de la población, mayor demanda de servicios públicos en el país receptor. Y en cuanto a culturales, también hay intercambio de cultura expresado en el lenguaje, la música, la gastronomía y los procesos de mestizaje. Colombia históricamente se ha caracterizado por una gran movilidad de población. De acuerdo con los informes de la Cancillería, Colombia registra 3 olas de emigración importantes. La primera ola hacia Estados Unidos, comprendida en los años 60, la segunda ola hacia Venezuela en los años 80 y la tercera ola hacia España en los años 90. Los sistemas de salud no logran abastecer las necesidades de la población, tanto migrante como nativa. Por eso surgen desigualdades en la atención y en el acceso para las dos poblaciones.
Por ejemplo, en el caso de los migrantes económicos existe un sesgo de selección en salud, ya que las personas más saludables son las que probablemente migren por motivos económicos. Por lo tanto, tras su llegada, estos migrantes tienden a ser más saludables que los nativos de los países receptores. Se ha encontrado que las tasas de mortalidad son más bajas en los migrantes que en la población nativa. En los migrantes forzados funciona de manera contraria, es decir, que la salud de los migrantes forzados normalmente es peor en comparación con la población nativa y en comparación con los migrantes no forzados, ya que los migrantes forzados han pasado por muchas dificultades. El estado legal de los migrantes determina el acceso de salud. Cuando los migrantes no tienen estatus legal, tienen menos derechos al acceso y a la atención médica que un nativo. Los migrantes en Argentina, por ejemplo, tienen acceso independiente de su estado migratorio. En Colombia, todos los migrantes venezolanos tienen acceso gratuito a los servicios de salud preventiva y de emergencia, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, el acceso no es completo. El sistema de salud está restringido a los migrantes con estatus legal. En Colombia, según la información del censo del 2018, el 36% de los migrantes informaron que tenían una necesidad médica y no buscaron ayuda médica. Esto indica que puede haber otras barreras de acceso en la población migrante. Puede ser discriminación, barreras lingüísticas o culturales y falta de información o miedo a la deportación en caso de los migrantes no legales. Bueno, como recomendaciones en política tenemos realizar planes de promoción de la salud. Acá las propuestas son reducir las barreras de acceso a la atención relacionadas con aspectos culturales, lingüísticos, económicos o administrativos, con programas de formación de los profesionales de la salud en competencias culturales. También deben haber programas para concientizar a la población inmigrante de la utilidad de la atención sanitaria, especialmente a los subgrupos de inmigrantes que tienen peores indicadores de salud y mayores riesgos. La mejora de los planes regionales de inmigración, con la inclusión de programas de promoción y educación de la salud, el uso de traductores, mediadores y trabajadores sociales, y la intensificación de la cooperación entre las asociaciones de inmigrantes y la administración pública. En el acceso a la atención médica para inmigrantes, es necesario ofrecer a estos el acceso completo a la atención médica tras su llegada, incluida la atención preventiva para tratar las condiciones preexistentes y prevenir otras nuevas que pueden resultar de largos periodos en el camino en condiciones precarias, incluida la falta de acceso al agua y el saneamiento. Cabe señalar que si estas medidas no van acompañadas de una regularización de estatus migratorio, los migrantes ni siquiera pueden usar los servicios de salud por temor a la deportación. Y con base en la evidencia de la región y otros países, las posibles pautas para los responsables en política en los países de Latinoamérica que reciben flujos migratorios grandes y repentinos incluyen campañas de vacunación. Dada la prevalencia de enfermedades prevenibles por vacunación entre la población venezolana, las campañas de vacunación en regiones con una alta densidad de migrantes podrían ser una forma costo efectiva de prevenir la propagación de enfermedades como la varicela, la difteria y el sarampión. Programas de competencia cultural y servicios de interpretación también sirven. El seguro de salud no garantiza un acceso satisfactorio a la atención médica. La discriminación, las diferencias culturales y el idioma pueden convertirse en barreras importantes para el uso completo de los servicios de salud por parte de los migrantes. Es importante, por lo tanto, que el personal de atención médica esté adecuadamente capacitado, tanto en las competencias culturales necesarias para atraer a los migrantes y que los servicios de interpretación estén disponibles de ser necesario. Además, emplear inmigrantes en estos servicios puede ayudar a generar confianza y adaptarse a las necesidades de los migrantes. Campañas de información también. Este tipo de campaña podría ser una forma de reducir la falta de información y no solo sobre hábitos saludables, sino también sobre los derechos de los migrantes. Involucrar a las organizaciones de inmigrantes puede ayudar a ajustar el tono del mensaje y a atraer a un público más amplio. A continuación voy a mencionar las principales conclusiones de nuestro trabajo. Primero, la migración que se produce bajo condiciones desfavorables hace
que las personas que presentan un mayor grado de vulnerabilidad en su país de origen sean más afectadas, como por ejemplo niños, adolescentes, madres cabezas de hogar, personas en situación de discapacidad y personas de la tercera edad. Segundo, la afectación en salud se puede deber a las largas y extenuantes caminatas que realizan algunos migrantes, también sumado a las malas condiciones de salud, de alimentación y de higiene. Esto hace que la población migrante presente un mayor riesgo de padecer abusos, violaciones, discriminaciones y violaciones de sus derechos humanos y también de la negación en los servicios de salud. Tercero, la condición legal o regular del migrante es muy importante porque esta determina cómo la persona va a acceder a los servicios de salud de cada país. Cuarto y último, la implementación de políticas concretas e incluyentes a los migrantes hace que su calidad de vida y su salud mejoren. Gracias. Audio Jungle.